Bueno, continuando con nuestro libro de plegarias de Philip Kerrs, estamos en nuestro club de lectura y vamos a continuar para terminar el capítulo 16. Es posible que Estados Unidos haya dado carpetazo al programa de la lanzadera espacial, pero la misión de la Estación Espacial Internacional sigue siendo controlada desde el Centro Espacial Johnson en Clear Lake City. Es un complejo de casi un centenar de edificios que datan de una época en la que los estadounidenses miraban a los cielos y no pensaban en Jesucristo, sino en la luna y las estrellas, y se preguntaban cómo íbamos a llegar hasta ahí. Parece increíble, pero 40 años después del último vuelo tripulado a la luna, miramos al cielo y pensamos en Dios y en cómo llevar una vida que le agrade lo suficiente para que nos permita ir al paraíso. Si eso es progreso, yo soy Neil Armstrong. 2 o 3 kilómetros al noroeste del Centro Espacial Johnson, la Iglesia Israel de los hombres buenos y las mujeres buenas, era un enorme edificio de estilo Arts Deco en el Boulevard Centro Espacial. No creo que hubiera mucha gente del Centro Espacial que fuera a rendir culto. En 2007 se dio allí una situación en la que tomaron rehenes en el edificio 44 y la mayoría de los tipos que conocí me causaron la impresión de que estaban más inclinados a tener fe en la telemetría que permitió al Apolo 13 regresar a la Tierra en abril de 1970. Por todo lo que he leído sobre aquella misión, hizo falta mucho más que plegarias para traer a los astronautas a casa. Me parece que ellos saben mejor que nadie que el cielo no existe. Lo único que hay es esa inmensa bola de espejos que llamamos universo. La iglesia tenía todo el aspecto de una antigua terminal aeroportuaria y teniendo en cuenta su proximidad al aeropuerto de Ellington, no me cupo la menor duda de que era precisamente eso, pero la torre de control había sido sustituida por un campanario de vidrio de gran altura y encima de la entrada principal había un enorme bajorrelieve de un ángel. Parecía estar vigilando los coches caros que ya había estacionado en el aparcamiento cocido al sol. O eso, o lo utilizaban para pasar lista en el oficio vespertino y luego ir a buscar a los despreocupados que seguían en casa viendo el partido. Seguro que lo habrían acompañado. No parecía un ángel de los que aceptan una negativa por respuesta. Cerca de la entrada estaban los encargados de dar la bienvenida a la congregación, sobre todo hombres con traje de verano y Biblias manoseadas. Los saludos eran entusiastas. Hasta el momento, todo muy parecido a Lakewood. Me dije, al acceder al interior, afortunadamente fresco, de la iglesia, donde acabaron las similitudes, y noté que se me abría la boca cuando durante largo rato me maravillé en silencio de lo que me rodeaba. Había estado en muchas catedrales e iglesias, pero en muy pocas tan impresionantes. En algún lugar debía de haber todavía
un arquitecto mirando el talón con sus honorarios, y si no, estaba preguntándose si se atrevía a cobrarlo. Seguramente se estaría felicitando por su pasmosa audacia. Lakewood era grande, pero la iglesia de Israel era tan rematadamente moderna que resultaba casi imposible describirla, más allá de decir que era una estructura circular, con más de una docena de entradas y dominada por una chimenea central cónica que ascendía hacia el campanario. El altar quedaba debajo del cono que se parecía al gran colisionador de hadrones de Suiza. Había una inmensa imagen de Jesucristo suspendida en el aire, encima de la zona de asientos, donde varios miles de personas esperaban pacientemente a que empezara la ceremonia. Aquello era tan parecido a estar en el plató de una película de James Bond, que cuando por fin entró el pastor entre aplausos atronadores, casi esperé que llevara en brazos un gato blanco. Tomé asiento hacia el fondo y adopté un rictus risueño, de los que me había visto frecuentemente obligado a mostrar en Lakewood. Casi de inmediato me puse otra vez de pie, cuando los fieles que me rodeaban se levantaron de un brinco y empezaron a mover los puños en alto, gritando: ¡Aleluya! Un imponente órgano empezó a sonar y enseguida quedó claro que el pastor de esa iglesia futurista no era de los que comparten el protagonismo con un coro de veneración y predicadores suplentes. La música sonaba clásica y quizá de origen barroco, y aunque no identifiqué al compositor, tenía que ser alguien a quien le gustaba lo dramático. El propio pastor tenía poco más de 40 años y llevaba camisa blanca y sotana negra, de modo que parecía un predicador a la antigua usanza de una película de John Ford, o quizá un judío ortodoxo, dependiendo de cómo se mirase. En la gran pantalla sobre la que se proyectaba su cara sonriente, vi que era guapo, con los ojos azul claro, rasgos tallados a máquina y sonrisa blanca como la vestimenta de los ángeles. Tenía el cabello rubio y tupido y la voz grave, dotada de un acento que no podía ser más que del oeste de Texas. Y aunque su manera de hablar era un poquito acartonada para mi gusto, su efectividad estaba fuera de toda duda. Los que me rodeaban saboreaban sus palabras como si vertiera su voz sobre un montón de tortitas calientes. Cantamos unos himnos. Todas las letras aparecían en la pantalla. Solo cuando comenzó a predicar el pastor empecé a entender el enfoque. Todo predicador lo tiene. Sencillamente surte efecto. El evangelista Billy Graham predicaba acerca del renacer en Jesús. El pastor Joel Osteen de Lakewood predica que Dios quiere que la gente tenga éxito. En la iglesia de Israel, de los hombres buenos y las mujeres buenas, el pastor Nelson Van der Velden, su nombre aparecía en la pantalla encima de su cabeza, predicaba
apasionadamente sobre los últimos días que se avecinaban, aderezándolo con testimonios de sus contactos directos con Dios, Jesucristo y sus ángeles. He oído muchos sermones religiosos y sería capaz de elaborar un sistema de puntuación razonablemente fiable si la guía Sagat decide en algún momento empezar a reseñar sermones de misa, pero incluso en Texas era la primera vez que olía a un predicador declarar que se había encontrado con el Mesías en una visión. El pastor Van der Velden hablaba con el absoluto convencimiento de quien se había tomado la molestia de convencerse a sí mismo de que todo lo que decía a su público entusiasmado era la pura verdad. No sé cómo podría haberlo conseguido si no, y en ese sentido era como escuchar una versión más salamera de un trilero que llevara a cabo una permutación sumamente sofisticada del timo de las 3 cartas. Para que una estafa así dé resultado, hace falta que uno se la crea en cierta medida. Detesto repetirme, dijo, mostrando una atractiva sonrisa. A estas alturas tenía el volumen del carisma al 11. De veras, amigos, pero hay cosas que es necesario repetir. Cuando Jesús hablaba de la buena nueva, no quería que nosotros nos la calláramos. Al contrario, les dijo a sus discípulos, salid al mundo y predicad el Evangelio. Y si el Evangelio no es digno de repetirse todos los días de la semana, todos los minutos de cada hora, no sé qué puede serlo. No, Señor, no pienso callarme el mensaje de Dios. Sabéis cómo hay veces que uno está en el trabajo y oye hablar a alguien de lo que vio en la tele, como America's Got Talents, pues así me siento yo respecto al mensaje de Dios. Yo soy de los que podrían decir, sí, claro, Estados Unidos tiene talento, pero ¿de dónde crees que sacó ese talento? Pues de Dios, naturalmente. Me encanta ese programa, pero cada vez que lo veo, no dejo de pensar en la parábola de los talentos. Qué historia tan estupenda y qué gran narrador era Jesús. Él sí que tenía un talento extraordinario. Se oyeron amenes, aleluyas y alabado sea el Señor por doquier. Repetirse, dijo Van der Velden. Hay a quien le da vergüenza. Creen que es una señal de que están haciendo viejos. Bueno, según ese baremo, yo debo de tener la edad de Matusalén, porque si no he repetido el mensaje de Dios una vez, debo de haberlo repetido 1.000.000 de veces. Dejó escapar una risilla. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Otra cosa de la que me habéis oído hablar anteriormente es de mi experiencia en Tierra Santa. Como allá, por 2005, pasé todo un año investigando en Israel. Supongo que podría decirse que estaba ávido por contemplar la tierra de los milagros. Era como uno de aquellos a orillas del mar de Galilea, cuando Jesús obró el milagro de los panes y los peces. Estaba hambriento, sin duda, pero al igual que ellos, obtuve mucho más de lo que esperaba. Alabado sea Dios, pero su mensaje me colmó como si hubiera devorado un banquete, porque
Quien busque, encontrará, y quien llame a la puerta, se le abrirá, amigos míos. Amén. Amén. Algunos también me habéis oído hablar de dos sabios a los que conocí en Israel. No eran los 3 reyes magos, esta vez, solo 2 sabios. Desde luego eran los hombres más sabios que he conocido en mi vida. Uno de ellos era el rabino Yitzhak Kaduri. Ancianos rabinos judíos de todo el mundo acudían a escuchar al rabino Kaduri, que durante años fue lo más parecido que ha habido a uno de esos profetas del Antiguo Testamento. Desde luego lo parecía. Antes he mencionado a Matusalén, cuya longevidad es de todos conocida, claro, y aunque el rabino Kaduri no era tan viejo como él, desde luego era muy anciano, según las expectativas modernas. Cuando murió el 28 de junio del 2006, tenía 108 años, y me enorgullece decir que llegué a conocerlo un poco en los últimos meses de su larga vida. Para ser sincero, no tengo ni idea de lo que veía un hombre como él en un joven como yo, salvo tal vez una sed de verdad espiritual e iluminación. Y quizás esto, que yo era un gentil. Naturalmente, había muchísimos judíos que escuchaban al rabino Kaduri, y con razón, pero creo que le preocupaba que se guardaran su verdad postrera para sí mismos, o incluso que intentaran acallarla. Así pues, en ese sentido, yo era el tipo indicado en lugar idóneo y en el momento adecuado, ni más ni menos. Supongo que ya sabéis que la palabra rabino suele aplicarse a quienes llegan a ser maestros o enseñan la Torá, como denominan los judíos a los 5 libros de Moisés que abren la Biblia hebrea. Cuando la gente se dio cuenta de lo sabio que era Jesús, también empezaron a llamarlo rabino. Ahora bien, como decía el rabino Kaduri, era el hombre más sabio que he conocido. Me enseñó todo tipo de cosas. De algunas de esas cosas, las ocultas y que personas como él han sabido desde hace miles de años, le prometí no hablar. Y tengo que respetar esa promesa. Pero de lo que sí me dio permiso para hablar fue de una visión que tuvo. Y ya podéis imaginar cómo se entusiasmaron sus seguidores cuando anunció que a quien había conocido en esa visión era nada menos que al Mesías, porque naturalmente los judíos llevan esperando su llegada desde tiempos inmemoriales, y se entusiasmaron aún más cuando el rabino anunció que el Mesías vendría pronto. También les dijo que sabía que esa persona era el Mesías, porque en la visión el rabino Kaduri recibió un mensaje. En hebreo, ese mensaje decía lo siguiente: Yarin, Ham, Boyakial, Chetbaru, Betorato, Omidin, lo que significa que librará a su pueblo y demostrará que su palabra y su ley son legítimas. He pensado mucho sobre ello y creo que eso es exactamente lo que diría el Mesías.
Y he aquí otra cosa fascinante. El rabino Cadurí escribió el nombre del Mesías y prometió que después de su muerte se revelaría su identidad. Eso es exactamente lo que ocurrió. Escribió el nombre en un papel, lo metió en un sobre sellado y se lo dio a un seguidor suyo que lo abrió tras la muerte del rabino. ¿Y sabéis qué? Resultó que el nombre que el rabino más sabio, anciano y respetado de Israel había revelado a todos sus seguidores era el mismo nombre que los cristianos hemos sabido durante 2000 años. Jesús. Eso es. Aleluya y amén. Ahora bien, como podéis imaginar, eso planteó un gran problema a muchos seguidores del rabino. A nadie le gusta reconocer que ha cometido un error, y no un error cualquiera. Imaginaos, la revelación del rabino suponía que habían rechazado a su propio Mesías, que lo habían entregado a los romanos para que fuera crucificado, como dicen los evangelios. Así pues, ¿qué podían hacer los seguidores del rabino Cadurí a la luz de estas revelaciones? Bueno, lamento decir que muchos optaron por ocultar el mensaje póstumo del viejo rabino, pero como es natural, la verdad saldría a la luz. Como decía, creo que esa es una de las razones por las que el rabino Cadurí me contó los detalles de su visión, porque supuso que quizás algunos seguidores suyos intentarían mantener el secreto y porque sabía que yo hablaría de ello a la gente. Y estaba en lo cierto. El nombre del Mesías es Jesús, amigos míos, y va a llegar muy pronto. Y cuando llegue, habrá un gran juicio final. El Evangelio, según San Mateo, dice: ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo, cierto, os bautizo en agua con vistas a la penitencia, pero en pos de mí viene otro más fuerte que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene ya el bieldo en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Es verdad, os digo, hermanos y hermanas, que ya ha comenzado este gran juicio final del que habla la Biblia. Ahora mismo están ocurriendo cosas en Israel, cosas predichas en la Biblia, que así lo demuestran. Acontecimientos políticos y fuerzas históricas que anuncian los últimos días antes de su advenimiento. Sus enemigos ya están sumidos en el caos. Se avecina el día del juicio, cuando los malvados serán condenados, tal como se anuncia en el libro de las Revelaciones. Aleluya. Miré a mis vecinos más inmediatos, que murmuraban amén o aleluya. No me parecieron ridículos ni dignos de desprecio, porque les
extasiara algo en lo que yo ya no creía, pero los compadecí. Cuando la gente empieza a hablar de la iluminación y del Mesías, puedes apostar a que la piedra sobre la que se asienta su verdad podría llevarla a cuestas un simple caballito del diablo. Sofoqué un bostezo y me pregunté cuántas chorradas de las que estaba soltando el pastor Van der Walden serían capaz de tragarme sin tener que ir al servicio de caballeros. Seguramente había alguien fuera, uno de los que daban la bienvenida a los fieles quizá, que podría haberme contado algo más sobre la pobre Gainor Alit. Estaba a punto de arriesgarme a salir temprano cuando alcancé a ver a alguien que se parecía mucho a Ruth y por un instante reflexioné sobre que desde luego hubiera preferido tener una visión de mi esposa a una de Dios y Jesús. A decir verdad, no habría sabido qué decirle a nadie o a nada más divino que mi propia esposa. Pero era Ruth, y ahora que estaba seguro, caí en la cuenta de que no tenía ni idea de lo que iba a decirle cuando, como parecía probable, habláramos. Naturalmente, ella daría por sentado que la había seguido hasta ahí y no le haría mucha gracia. Y tampoco quería decirle que había ido por un asunto del FBI, aunque no se lo habría tragado ni por un instante. Aún así, había muchas posibilidades de que pasara de mí por completo y que hablando con ella se llegase a una escena desagradable o bochornosa. Sin embargo, nada de eso me preocupaba especialmente, en comparación con que Dani no estaba por ninguna parte, y si la clara presencia del hombre junto al que se encontraba Ruth era alto y atractivo, y lucía un traje azul que le quedaba un poquito holgado, del mismo modo que la talla más grande de la tienda le queda demasiado holgada a aquel que no sea un gorila de 200 kilos o el hermano pequeño de Goliat. Parecía un jugador de fútbol americano o un culturista o quizá un edificio pequeño. De vez en cuando, Ruth levantaba la vista hacia él. Medía 1,95, echando por lo bajo, como en busca de su aprobación, y él le devolvía la mirada y se la ofrecía con una amplia sonrisa. En ese sentido, al menos, era como cualquiera de los casi otras 1000 parejas en esa iglesia. Con solo verlos me sentí igual que un pez fuera del agua. Van der Velden acabó por fin de hablar. Elevamos más oraciones y luego entonamos un himno antes de que el espectáculo terminara por fin y la gente se volviera hacia los pasillos y empezara a dirigirse a las salidas. Fue entonces cuando Ruth me vio y no hubiera adoptado un gesto menos complacido, aunque su enorme novio le hubiera pisado el dedo gordo del pie. El olor dejó paso de inmediato a la irritación cuando me abrí camino por entre la gente hacia ella. ¿Qué haces aquí? ¿No es lo que crees? ¿No te he seguido? No tenía idea de que estabas aquí. De verdad te doy mi palabra. Oye, colega, dijo el gigante, no causes problemas, ¿vale? Posó su mano de King Kong en el hombro de Ruth, un gesto protector que no me hizo mucha gracia. De verdad, no he venido en busca de lío.
Solo quiero hablar con mi mujer nada más. No sé qué te ha dicho sobre mí, pero tienes que concederme un momento. De acuerdo. El hombretón miró de soslayo a Ruth y asintió. No pasa nada, Hogan, dijo. Hogan, repetí, aunque no era mi intención. Nos vemos en el coche. ¿Te parece bien? Ya me ocupo yo de esto. A regañadientes, Hogan se alejó, dejándome a solas con Ruth y su aire asesino. ¿Dónde está Danny? Haz el favor de decirme cómo se encuentra. ¿No has venido por trabajo?, replicó. Pues resulta que sí. No te creo, Gil. No voy a hacer caso de tus tonterías. Es evidente que tienes que haberme seguido. Ruth, de verdad, te he encontrado por pura coincidencia, pero ahora que estamos los dos aquí, ¿no podemos hablar un momento? Por favor. Recibió los regalos que le envié. Lo recibió Gil. Le gustó el juego de Xbox. Es para chicos un poco mayores que él, Gil. A todos los niños les gustan los juegos que son para chicos mayores que ellos, cariño. Así es como funciona. Tendrás que acostumbrarte. Entonces dime, ¿qué asunto oficial te trae hasta Clarkwater? Una de las fieles de aquí, Gaynor Alit, ha muerto. Se ha suicidado esta mañana. He venido a hablar con alguien y ver si me pueden explicar por qué lo ha hecho. Era sospechosa pero otro hombre de 50 y tantos, con la nariz rota y un bigote de prosneta, había escuchado mis palabras y se inmiscuyó. Perdone, caballero, dijo. No he podido evitar oír parte de lo que está comentando. Es cierto que Gaynor Alit ha fallecido. Sí, señor, eso he dicho. Ha muerto. ¿La conocía? Sí, la conocía. Me llamo Franz Fitzgerald. Señor Fitzgerald, mi nombre es Gil Martins y soy agente especial del FBI. Si me concede un momento. Sí, sí, claro. De hecho, si espera aquí mismo, agente Martins, vuelvo ahora mismo. Fitzgerald se alejó apresuradamente. Lo seguí con la vista, lo bastante como para fijarme en que debajo de la chaqueta llevaba una radio al cinto. Parecía más probable que un arma. ¿Te das cuenta?, le comenté a Ruth. Él me cree y tú, en cambio, no. Ruth me lanzó una mirada desconfiada, como si esperase que la tierra fuera a tragarme para siempre. ¿Dónde está Danny?, pregunté de nuevo, mirando alrededor. ¿Lo has traído contigo? Me gustaría verlo. No está aquí, se ha quedado en casa. Cuando todo esto se haya arreglado, Gil, espero que lo puedas ver, pero hasta entonces no quiero alterarlo. Bastante le ha afectado ya todo esto. Bueno, en eso por lo menos estamos de acuerdo. Miré alrededor mientras la gente seguía saliendo de la iglesia. Desde luego no esperaba verte aquí. En eso también estamos de acuerdo. Bueno, esta iglesia está muy lejos de Corsicana, Ruth. No vivo ahí. Ah, no. ¿Dónde vives? Ruth se mostró sorprendida. En mi casa, en Driscoll Street, claro. ¿Dónde si no? Ahora me tocaba a mí mostrarme sorprendido. ¿Es ahí donde está Danny? Asintió. Gil, dejaste un mensaje para decir que te habías mudado, así que te tomé la palabra. Eso sí que es ir rápido, incluso para ti. Desvió la mirada. Le resultaba más fácil que fijarse en mí y percatarse de mi tristeza. Bueno, ¿con quién está? Está pasando el día en casa de Robbie Murphy, el chico de enfrente. Ya lo recuerdo. Es el niño al que pegó Danny, ¿verdad?
Eso no fue más que una chiquillada. Son muy buenos amigos, de verdad. Me sorprende que te acuerdes siquiera. Claro que me acuerdo. Sigo queriéndolos a los dos, Ruth, y deseo que estemos juntos los tres. Más que nada en el mundo, me gustaría que todo volviera a ser como antes. Eso significa que se ha acabado el ateísmo y está bien de Richard Dawkins y de Christopher Hitchens. Ya está bien de estupideces, comentarios irreligiosos. Te doy mi palabra, incluso volveré a Lakewood contigo. Moví la cabeza. Durante una temporada se me cayó el mundo encima. Ya sabes, la presión, se me fue la pinza, creo, pero ahora ya estoy bien. Ruth se mostró dolida. Se le daba bien, como Ingrid Bergman en Juana de Arco, pero el dolor de su voz iba dirigido contra mí. No me habría hecho más daño aunque me hubiera acuchillado los oídos. Te creo, Gil, pero los dos sabemos que tú no crees en Dios. ¿Es que no lo ves? Estarías viviendo una mentira, y yo también. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir disimulándolo? 3 meses, 6, no, no funcionaría. Además, ya no voy a Lakewood. Ahora mi iglesia es esta. Ruth, no puedes hablar en serio. Estas personas son más fanáticas incluso que las de Lakewood. Tú eres una mujer inteligente, Ruth, una abogada. Se supone que tienes que ser práctica en estos asuntos. ¿De verdad quieres que nuestro hijo crezca en un ambiente así? Por el amor de Dios, Ruth, es el amor de Dios lo que me ha traído hasta aquí, Gil. Es una pena que no puedas verlo. No me hagas esto, Ruth. No le hagas esto a nuestro hijo, por favor. Un niño necesita tener cerca a su padre, del mismo modo que un padre necesita ver crecer a su hijo. Me estás privando de todo eso. ¿Y por qué? Porque soy un pecador, porque soy la paja que hay que lanzar al fuego inextinguible. Por favor, Ruth, es posible que ahora no te des cuenta, pero te prometo que lo lamentarás. Algún día despertarás y verás todo lo que se ha perdido. Frank Fitzgerald apareció de nuevo junto a mí. Al pastor Van der Velden le gustaría hablar con usted, agente Martis, dijo. Sí, claro, ¿por qué no? Me volví para mirar al hombre a mi lado. Ahora que lo veía otra vez de cerca, lo bastante como para olerle el aliento y mirarlo a los ojos, reparé en la firmeza y la experiencia que tenía y lo prudente que era, y supe por instinto que la radio que llevaba al cinto era un arma después de todo. La llevaba por su propia seguridad o por la del pastor. Ahora mismo está ocupado reuniéndose con algunas de las muchas personas que han venido esta tarde. Fitzgerald miró por encima de uno de mis hombros y luego del otro, como si buscara a alguien que lo hubiera acompañado, pero lo ha invitado a que lo espere un rato en su despacho privado, hasta que se hayan marchado los últimos parroquianos, si es tan amable. Parroquianos, eso me gustaba. Hacía que la iglesia Israel pareciera casi alegre, como las fiestas en el jardín, los picnics y los paquetitos envueltos en papel rosa y atados con un puto lacito. Desde luego accedí. No tengo inconveniente. Volví la vista hacia donde estaba Ruth, pero ya había aprovechado la distracción momentánea y había desaparecido entre el gentío. Fitzgerald debió
de fijarse en mi gesto de decepción porque me tocó el brazo en un ademán de contrición. Al menos eso me pareció que era. Su mano me apretó con la misma firmeza que la cincha de la silla de montar de un jinete de rodeo. No me soltó el brazo hasta que empecé a seguirlo. ¿Qué le ha pasado?, preguntó. ¿Cómo dice? A Gainor ha dicho que se ha suicidado. No, sin ánimo de faltarle al respeto. Quizá sería mejor demorar la explicación hasta que estemos en el despacho del pastor. Lo que ha sucedido hoy ha sido traumático, por no decir otra cosa, y prefiero no relatarlo más de una vez. Seguro que se hace cargo. Sí, claro. Entonces está usted con ella, más o menos. Desde luego la echaré en falta, dijo. Era una miembro antigua y muy querida de esta iglesia, y una cristiana de verdad. No sabría qué decirle, señalé. Capítulo 17. Frank Fitzgerald me llevó por una puerta de aspecto imponente, en lo alto de un tramo de escaleras. Parecía imponente porque era grande y curvada, como un enorme escudo de madera. Me dejó a solas en una biblioteca alta y circular, con suelo de mármol y probablemente diseñada por un ser extraterrestre, obsesionado con el aluminio pulido. En el centro de la sala y debajo de un techo de vidrio había una mesa semicircular y dispuesta a su alrededor una serie de vitrinas que contenían antiguas Biblias iluminadas, de esas en las que debía de haber trabajado todo un monasterio, lleno de copistas durante una vida entera de domingos lluviosos. Eché un vistazo a una y me dije que la palabra de Dios resultaba mucho más creíble cuando estaba escrita en latín. Seguramente la antigua Iglesia Católica Romana había acertado a ese respecto. En cuanto se dejaba que la gente leyera la Biblia en su lengua materna, se abrió la puerta a la interpretación, al debate, a los desafíos, a la doctrina, a la herejía y al final al ateísmo. No hay nada como leer la Biblia para apartarse de todo ese asunto de Dios y la religión. Tiene ante usted una muy interesante. Era Nelson Van der Velden y estaba solo. Se acercó a mí envuelto en una nube invisible de loción para después de afeitado y santurronería. Era más alto de lo que había supuesto. Tenía la piel tersa y los ojos de un azul duro. De inmediato tuve la fina impresión de que lo había visto en alguna otra parte, pero ¿dónde? Esa Biblia, en concreto, la encargó el primer rey de Jerusalén, Balduino I, en el 1100 después de Cristo, para conmemorar la creación de su nuevo reino, lo que la hace especialmente interesante desde el punto de vista teológico es que solo contiene el Antiguo Testamento, lo que ha llevado a especular que los monjes que la ilustraron eran asimismo miembros de los Caballeros Templarios
y maniqueos, que es como decir que creían en la naturaleza dual de Dios y no en la divinidad de Jesucristo. A título personal, creo que se les acabó el tiempo y el dinero. Es posible que las dos cosas, pero alabado sea Dios, es una maravilla. ¿No cree? Sí, lo es. Yo tenía algún que otro cómic bastante valioso, pero no vi razón para que empezáramos con mal pie si se lo decía. Nelson Van der Velden se presentó, tendiéndome la mano. Agente especial Gil Martis. Les eché la mano y le di una tarjeta de visita. La miró y frunció el ceño. Antes no iba estampado en dorado el circulito. Hemos sufrido recortes presupuestarios, dije. Es una pena. En dorado está mucho mejor. Supongo que esos monjes medievales habrían sido del mismo parecer. Señalé con un gesto de cabeza la Biblia que habíamos estado mirando. El uso de los dorados tenía por objeto representar la polifacética gracia de la sabiduría celestial, pero el oro también servía para un fin espiritual más elevado. Era un acto de alabanza para ensalzar el texto. De paso, naturalmente, demostraba también lo poderoso que era el dueño. Supongo que J. Edgar Hoover tenía algo parecido en mente, dije, y le enseñé la placa dorada. No es de oro de ley, claro. Ojalá lo fuera. La habría empeñado y me hubiera comprado una falsa. Van der Velden me mostró una sonrisa paciente. Franks me ha dicho que se ha suicidado una feligresa de nuestra iglesia. Gaynor Alit repuse. Ha saltado de la azotea del hotel Heights Regency en Houston hace apenas unas horas. Ay, Dios mío, qué horror. Sí, un horror. ¿Está usted presente? Asentí. Qué horrible para usted, qué horrible para los dos. Sacudió la cabeza. Gaynor Alit. La conocía. Intento ponerle cara al nombre. No siempre resulta fácil con una feligresía tan numerosa como la nuestra. ¿A cuántos asciende? A 11,000. Yo voy a Lakewood, así que ya sé a qué se refiere. Ahí somos casi 18,000. Es una buena iglesia, reconoció Van der Velden. Y Austin es un gran predicador. El mejor, tiene un auténtico don. Asentí. La recuerda ahora a Gaynor Alit, alta, pelirroja, cerca de 40 años. Hizo un gesto de aflicción. No, lo siento, agente Martins. Teniendo en cuenta las circunstancias, ojalá la recordara. Me sabe mal no poder hacerlo. Me he llevado la impresión, gracias al señor Fitzgerald, de que venía desde hace bastante tiempo. De hecho, la ha descrito como una feligresa muy querida en esta iglesia. Bueno, si es lo que ha dicho Frank, seguro que lo era. Como secretario de la parroquia, está mucho más familiarizado con los feligreses de base de la iglesia Israel que yo. Van der Velden se encogió de hombros. Yo no soy más que el que da la cara. Dígame, agente Martins, ¿tiene alguna idea de por qué lo ha hecho? Es aún muy pronto, señor. Estoy barajando una serie de posibilidades. Oiga, ¿le importa si le dedico una breve oración? El pastor inclinó la cabeza y cerró los ojos, lo que me dio ocasión de estudiarlo con más atención. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Bueno, vamos a ver un momento.
Bueno, vamos a continuar con nuestra charla para terminar aquí ya este capítulo. Dice, el pastor inclinó la cabeza y cerró los ojos, lo que me dio ocasión de estudiarlo con más atención. Padre Todopoderoso, Dios eterno, escucha nuestras plegarias por tu hija Gainor Alit, a la que has llamado a tu presencia. Concédele la paz y la felicidad. Déjala cruzar sin percance las puertas de la muerte y vivir por siempre con todos sus santos a la luz que prometiste a Abraham y a todos sus descendientes en la fe. Y el gran día de la resurrección y la gloria que sabemos que no tarda en llegar, Señor, alza a Gainor junto a todos tus santos. Perdónale sus pecados y dale la vida eterna en tu reino celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, dije, solo para guardar las apariencias. No quería que el pastor tuviera tan mala opinión de mí como mi propia esposa, no mientras albergar esperanzas de sacarle alguna información sobre Gainor Alit. El pastor abrió los ojos y asintió de una manera que hacía pensar que de verdad había estado hablando con Dios. Era uno de esos ministros de la iglesia poco frecuentes que poseen ese don y a uno le facilitan mucho más que pueda creer porque ellos lo hacen con una fuerza irresistible. Y cuando sonrió fue como si sonriera porque sentía la intensidad del amor y el perdón de Dios. Casi envidié la aparente fuerza de su fe y por extensión noté una pequeña punzada de vergüenza y arrepentimiento al recordar cómo había evaluado tan cínicamente su carácter y su vocación. Ese hombre era más sincero de lo que había imaginado. ¿Cómo le puedo ayudar, agente Martins? Me gustaría volver a hablar con el señor Fitzgerald, si es posible, ya que, según él, la conocía mejor que usted. Dicho esto, me parece que debo explicarle cómo es que el FBI se ha involucrado en esta investigación. Sí, reconozco que me lo estaba preguntando. Señaló un largo sofá curvo que contemplaba el círculo iniciado por la mesa. ¿Por qué no se pone cómodo y me lo cuenta todo? Y luego le diré a Frank que conteste sus preguntas. Le conté a Van der Velden que está investigando las muertes súbitas de Clifford Richardson, Peter Ekman, Willard Davidoff y Philip Osborne, y que Gainor Alit había confesado que mató a Osborne por medio de oraciones. Perdone, dijo, acaba de decir que aseguró haber matado a alguien rezando. Eso es, rezando. ¿A quién exactamente? A Dios. Me encogí de hombros. Al principio nos inclinamos a tratarla como a una chiflada inofensiva. Los que velamos por el cumplimiento de la ley nos encontramos con cosas así a menudo, pero era evidente que creía lo que nos dijo, y en todos los demás aspectos se mostraba racional, motivo por el que, cuando fue puesta en libertad esta mañana, decidimos tenerla vigilada. El caso es que también era evidente que tenía miedo de alguien, de Dios tal vez, no lo sé. Igual se ha quitado la vida por eso. A ver si lo entiendo, repuso Van der Velden.
Ahora escogía las palabras con cuidado. Dicho con esas palabras que había rezado para pedir la muerte de ese hombre, Philip Osborne, supongo que se refería al periodista y escritor. Asentí. Le explicó por qué la tenía tomada con él, porque era impío. Supongo que podría decirse que era uno de esos malvados que ha mencionado en su sermón, esos que están condenados, como dice el libro de las Revelaciones. Pero usted no cree que el señor Osborne muriera por causa de unas plegarias, ¿verdad? No, eso no es más que una estela de humo. Y vamos a ver si hay fuego debajo. Nos planteamos la posibilidad de que haya alguna relación entre la muerte de Osborne y la de los otros tres que he mencionado, que alguien haya estado implicado de un modo más práctico. Sé que parece que nos aferramos a un clavo ardiendo, pero Gaynor Alit parecía saber mucho más sobre la muerte de Phil Osborne de lo que había publicado la prensa. ¿Dejó una nota? No. ¿Mencionó esta iglesia? No. De hecho, tuvo buen cuidado de dejar su iglesia al margen. Solo me he enterado de su existencia porque esta dirección estaba entre sus destinos preferidos en el sistema de navegación por satélite de su coche. Ha estado en misa, dijo Van der Velde, por lo que espero que me disculpe si le recuerdo que en la Iglesia Israel de los hombres buenos y las mujeres buenas rezamos por las personas, no contra ellas. Somos una iglesia evangélica, agente Martins. Creemos en las mismas cosas que creen allá en Lakewood. Desde luego, esa es la impresión que me ha causado, señor. Me quita usted un peso encima. La oración es absolutamente fundamental para los cristianos. Ya lo sabe. Hay un poema de un clérigo anglicano llamado R.S. Tomás, al que admiro, titulado Cuento Popular, que dice así: las oraciones son cual grava lanzada contra la ventana del cielo, con la esperanza de llamar la atención del ser querido, lo que lo explica muy bien. A mi modo de ver, Dios ya lo sabe todo. Probablemente sabe lo que voy a pedir en mis oraciones antes de que las palabras hayan abandonado mi corazón. Uno espera que preste oídos, que quizá cambie de parecer respecto a algo. De vez en cuando supongo que oye mis plegarias y quizá las atienda también. Tengo fe en ello, pero la mayor parte del tiempo imagino que sabe lo que me conviene y no presta atención a mis oraciones. Casi siempre tengo la sensación de que no hago más que lanzar grava contra la ventana de Dios. Supongo que lo que quiero decir, agente Martins, es que me resulta difícil imaginar que nadie use las plegarias como un arma letal. Sería una impertinencia por nuestra parte creer que podemos apelar a Dios como aquellos profetas del Antiguo Testamento y provocar la destrucción de nuestros enemigos. ¿Entiende a lo que me refiero? No dudo que el poder de Dios sea más letal que cualquier arma creada por el hombre, pero dudo que sea un poder que nadie que no sea Moisés o Josué esté capacitado para ejercer, o más concretamente, le haya sido otorgado el derecho a utilizarlo.
También cabría preguntarse qué clase de Dios sería el que atendiera una plegaria como la que Gainor Alid afirmaba haber elevado. Si me permite citar al poeta inglés C.S. Lewis, tal vez sea el yo real quien habla, tal vez sea el tú real a quien apelo. Sinceramente, no estoy en absoluto seguro de quién atentaría la clase de plegaria que Gainor Alid afirmaba haber rezado, pero estoy del todo seguro que no pudo ser nuestro Padre que está en los cielos. El pastor fue a buscar a Frank Fitzgerald. Estuvo ausente un rato. Durante unos momentos echó un vistazo a las revistas en la mesita del centro. Tendían más hacia lo intelectual que hacia lo espiritual. Forbes, The New York, Scientific Americans. Luego me entretuve mirando todos los libros que había en las estanterías. Unos parecían estar en hebreo, lo que me convenció de que, a menos que fuera pura fachada, Nelson van der Walden había estudiado historia sagrada en Israel, y no solo la sagrada escritura cristiana, sino también la judía. Además de libros, había varias fotografías enmarcadas en los estantes. En una o dos aparecía van der Walden junto a un ancianísimo rabino judío, y cuando por fin regresó con Frank Fitzgerald, le pregunté si el anciano era el mismo rabino Kaduri que había mencionado en el sermón. Sí, esa fotografía se hizo en Jerusalén, no mucho antes de morir Kaduri, un hombre extraordinario. Me equivoco al pensar que tiene usted amplios conocimientos sobre judaísmo. Estoy doctorado por la Universidad de California en Berkeley en religiones comparadas, dijo van der Walden, no sin un considerable orgullo. Hice mi tesis sobre el judaísmo y la cábala. ¿Por qué? Saqué el móvil y le enseñé las imágenes que había tomado del gabinete de rezo de Gainor Alid. No sabrá por casualidad qué es esto, ¿verdad? En particular el diseño de la cortina. Van der Walden miró mis fotos y frunció el ceño. Parece una especie de parochet, dijo. En la cortina que cubre la puerta del Aarón Kodesh en una sinagoga, que es un armario donde se guardan los rollos de la Torá, solo que esta cortina parece estar al revés. El diseño que ve es una menorá, el candelabro de 7 brazos, que es símbolo del judaísmo desde tiempos antiguos, o la persona que colgó la cortina no conocía el dibujo, o esperé, o qué, o podría indicar que alguien quería cometer una blasfemia, del mismo modo que alguien colgaría un crucifijo al revés, si, por decir algo, tuviera inclinaciones satánicas. La cortina estaba en la puerta de un armario donde Gainor Alid parecía que se escondía cuando rezaba. Fitzgerald se acercó y miró la fotografía de mi móvil. Negó con la cabeza. No había visto nunca nada parecido, pastor. Dice que rezaba ahí agente Martins. Así es, pues parece una actitud bastante obsesiva, comentó.
y lo digo como alguien que reza mucho. ¿Tú qué crees, Frank? ¿Encaja con la Gainor Alid que conocías? En absoluto, respondió. Mire, tenía una fe muy firme. Dicen que la fe mueve montañas. Bueno, pues igual es así, pero creo que habría que estar un poco chalado para intentarlo. Se encogió de hombros. Gainor era comprometida, devota incluso, pero nunca me pareció que estuviera tan loca como para ir por ahí rezando para que muriera gente. A mí me parece que sufría una crisis nerviosa, dijo Van der Velden, por exceso de trabajo tal vez. De hecho, a mí me parecía muy cuerda, aunque, bueno, llevo mucho tiempo yendo a misa y nunca me había topado con un gabinete de rezo, si es que se le puede llamar así. Si le ocurre algún motivo por el que alguien quería rezar en un lugar, se le ocurre algún motivo por el que alguien querría rezar en un lugar así, se refiere a algo aparte de lo evidente, la quietud y la concentración que ofrece un lugar especial. Mi abuela solía rezar en la cama, era su manera de conciliar el sueño. Mi padre acostumbraba a rezar de viva voz cada vez que se sentaba en un avión, lo que le granjeaba precisamente la antipatía de los demás pasajeros. Movió la cabeza. En la cima de las altas montañas, en edificios en llamas o en barcos que se hunden, me parece que el Señor está acostumbrado a oír rezar en toda clase de lugares extraños. Otra cosa, pastor, dije, en su sermón ha mencionado a su padre. ¿No sería Roberto van der Velden, verdad? De la pirámide de la oración del poder en Dallas. No somos el negocio familiar que a veces imaginan algunos. Mi padre hace las cosas a su manera y yo las hago a la mía. Y por cierto, la pirámide de la oración está cerrada, por si no lo sabía. La iglesia fue a la bancarrota. La diócesis católica romana de Dallas se la compró al Tribunal Federal que administraba el chanchullo. Pagaron $50 millones. Me sorprende que los católicos tuvieran tanto dinero disponible, comenté. Pues para que lo sepa, señaló Van der Biel, mi padre no vio ni un centavo de ese dinero. Prefiero dejarlo todo bien claro para que la gente no crea que estoy vinculado de ningún modo a la pirámide de la oración, sobre todo después de que acabara debiendo tanto dinero a tanta gente. Sonrió y me dio unas palmadas en el brazo. No quiero que el FBI se haga la idea de que soy una especie de maleante. Adoro a mi padre, pero el nombre que honramos aquí en la Iglesia de Israel es el santo nombre de Dios, no el apellido Van der Velden. Aprecio su sinceridad, desde luego. Muy bien. ¿Tiene alguna otra pregunta? Solo para el señor Fitzgerald, ya que dice que conocía a Gainor mejor que usted. Así es, asintió Fitzgerald. La conocía mejor. Tenía algún familiar en la iglesia, parientes, amigos. ¿Cómo puedo decirlo sin que parezca que hablo mal de la fallecida? No era una persona empática, señor Martins. Guardaba las distancias, pero se le tenía respeto. Supongo que podría decirse que era una de esas personas a las que uno admira en vez de trabar amistad con ella. Pero los niños se llevarían un disgusto. Los niños. Era profesora en nuestra escuela dominical. Nos preguntábamos dónde estaría esta tarde.
No era propio de ella faltar sin aviso previo. Espero que no desee hablar con ellos. Bastante desagradable va a ser decirles que ha muerto sin necesidad de explicarles también que se ha suicidado. Negué con la cabeza. No, no creo que haya necesidad. Mejor. Caballeros, gracias por su tiempo y su paciencia. Ojalá hubiera sido portador de mejores noticias, pero me ha gustado mucho su imponente iglesia. Si no me equivoco, antes era un edificio aeroportuario, ¿no? Van der Bellen asintió. Uno de nuestros feligreses más ricos adquirió el edificio a Ellington cuando dejaron de hacer vuelos comerciales. Este era la sede de Continental Airlines. A saber qué fue de ellos, murmuré. Y si está en las inmediaciones, haga el favor de acercarse, sobre todo en domingo. Siempre puede venir a rezar con nosotros. Después de abandonar la iglesia, Israel de los hombres buenos y las mujeres buenas, para regresar a Galveston, me detuve en varias gasolineras hasta que encontré una con buena tienda de ultramarinos y un kiosco bien surtido de periódicos y revistas. Y en concreto, el número más reciente de Scientific American. Quería un ejemplar porque al hojear las revistas encima de la mesita del centro de cristal ahumado en el despacho tan elegantemente decorado del pastor Van der Walden y fijarme en el nombre de la doctora Sara Espinosa en la portada, había caído en la cuenta de que era la segunda vez que leía su nombre. La primera había sido en la lista que había hallado en el suelo del gabinete de rezo de Gainor Alid, dentro de su Biblia. En el despacho de cualquier otra persona, un ejemplar de Scientific American me habría parecido del todo inocente y hubiera descartado como una coincidencia era toparme por segunda vez con el nombre de la doctora Espinosa, pero teniendo en cuenta quién y qué era Van der Walden, cabía imaginar que un predicador tejano